Hola, antes de empezar la clase de hoy, te dejamos algunos tips para que tu clase sea mucho mejor. Te pedimos, por favor, que mantengas el micrófono apagado. Te queremos conocer. Si podés, encendé tu cámara para sentirnos un poco más cerca. Coloca tu nombre completo para confirmar tu asistencia. Usa el chat para dejarnos tus preguntas y comentarios. Ahora sí, estamos listos para empezar. Hola, antes de empezar la clase de hoy, te dejamos algunos tips para que tu clase sea mucho mejor. Te pedimos, por favor, que mantengas el micrófono apagado. Te queremos conocer. Si podés, encendé tu cámara para sentirnos un poco más cerca. Coloca tu nombre completo para confirmar tu asistencia. Usa el chat para dejarnos tus preguntas y comentarios. Ahora sí, estamos listos para empezar. Ahora no, cuando termine. Hola, antes de empezar la clase de hoy, te dejamos algunos tips para que tu clase sea mucho Si mejor. querés, ya después de este arrancamos. Te pedimos, por favor, que mantengas el micrófono apagado. Te queremos conocer. Si podés, encendé tu cámara para sentirnos un poco más cerca. Coloca tu nombre completo para confirmar tu asistencia. Usa el chat para dejarnos tus preguntas y comentarios. Ahora sí, estamos listos para empezar. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Estamos dando comienzo a la clase número 7, módulo 3. Bueno, antes de arrancar, vamos a recordar algunas cositas que son las que usualmente nos preguntan con mayor frecuencia. Les recordamos que no hace falta que dejen ni un nombre, ni un DNI, ni nada en el chat, ni en el Padlet para dar el presente, porque automáticamente con el ingreso al Zoom queda registrado. Muchos nos están preguntando también sobre las consignas del trabajo integrador final. A partir de la semana que viene en el campus ya van a poder visualizar las consignas para que en la última clase 9 del 3 de junio puedan consultarnos las dudas que puedan llegar a tener. El trabajo final integrador lo van a poder presentar por campus también desde el 14 de junio y van a tener tiempo hasta el 30 de junio. Esto porque estuvieron consultando bastante cuando les contamos el beneficio que van a tener los 10 mejores trabajos de obtener una beca en una temática relacionada con la especialización. Bueno, las clases, ya pueden revisar todas las clases hasta las 6, la anterior, está también subida la grabación al campus. Y en el día de hoy vamos a terminar un rato antes por un tema de agenda del instituto, por una actividad que se superpuso, así que hoy vamos a tener clase hasta las 18 horas. Dicho todo esto, los dejo con el profe Pablo Pérez Paladino. Gracias, Lau. Gracias, Tommy. ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos y a todas. Como bien dijo Lau, no tenemos mucho tiempo, o no tenemos el tiempo que generalmente tenemos. Entonces, vamos a ir rápidamente con la presentación, sin no muchos preámbulos o casi sin ningún preámbulo. Bueno, estamos empezando el último módulo, ¿sí? Ya estamos en el tramo final de la especialización. Nos quedan 3 por delante. Hay 2 que van a ser en vivo. La clase que viene hay un caso de estudio grabado para que ustedes
lo vean, lo analicen también y después obviamente puedan compartir su experiencia. Y en este caso también traje un caso que fue la experiencia que tuve la posibilidad de llevar adelante como director de comunicación en el Ministerio del Interior en el periodo 2015-2019. Y vamos a hablar de los equipos de comunicación pública, ¿sí? Cómo se conforman los equipos de comunicación en una institución pública. Obviamente que vamos a hablar de una institución pública grande, ¿sí? De un nivel nacional y en este caso también de un ministerio que era muy grande en ese momento, a diferencia de lo que hoy es el Ministerio del Interior. En ese momento tenía la parte de obra pública y vivienda, con lo cual era muy, muy, muy grande, era un super ministerio, entonces tenía un volumen muy grande. Entonces, la dimensión de los equipos de comunicación también está ajustada un poco a la dimensión o al volumen de información que maneja cada uno de los ministerios. ¿Esto lo podemos traspolar a la campaña electoral? Sí, claro, lo podemos traspolar. La característica de cada uno de los miembros de los equipos, los roles, el funcionamiento, también se puede trasladar tranquilamente a una campaña electoral. Después, seguramente a medida que vamos a ir viendo o avanzando en la presentación y ver los, los, los casos puntuales, vamos a estar analizando cada uno de las funciones y si se replican o no. Está el pádel para dejar sus preguntas, sus dudas. Yo voy a destinar los últimos 10 minutitos para revisar las preguntas y poder tener un breve ida y vuelta con ustedes. Voy rápido, obviamente, porque el tiempo es tirano, como decía la Chiqui Legrand. Bueno, estos son un poco el temario que vamos a estar viendo, el diagnóstico, la elaboración de un plan, la ejecución y por último el tema de la evaluación, ¿sí? Empezamos con el tema del diagnóstico, ¿sí? Análisis de situación, diferencias entre la gestión saliente y la entrante, recursos humanos físicos y distribución de tareas. Acá es muy importante entender, digo, dónde estamos parados, ¿sí? Cuando llegamos a una institución pública, ¿sí? ¿Cómo es el cambio de gobierno? ¿Qué características tiene ese cambio de gobierno? ¿A qué organismo llegamos? A nosotros nos pasó haber llegado a un organismo que se conformó en función del ideario o de la visión que tenía el presidente en ese momento, ¿sí? ¿Cuáles sean los recursos humanos y físicos? ¿Sí? Uno tiene que tener, los primeros pasos es hacer un relevamiento de las personas que forman parte del equipo, si hay un desmembramiento o una unión de diferentes equipos, las cuestiones físicas también, la oficina, las computadoras, los escritorios, todo eso son elementos vitales a la hora de poner en funcionamiento una oficina de comunicación, ¿sí? Parece una verdad de perogrullo, pero es en la Argentina donde estamos y a veces llegás y no encontrás ni una silla ni un escritorio. Y obviamente la distribución de tareas. Bueno, diciembre del 2015 llegamos, está la puerta del Ministerio del Interior ahí en la calle 25 de Mayo, 101, ¿sí? A una cuadra de la Casa Rosada. El traspaso fue, o el ministerio anterior era el Ministerio del Interior y Transporte, ¿sí? Que dirigía o que conducía Randazzo, ¿sí? Lorenzo Randazzo había sido un ministro que había tomado muchísima relevancia durante la última parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, había tenido ciertos hitos de gestión que lo habían puesto en un lugar muy relevante, incluso eh, durante un tiempo determinado estuvo como una opción a ser candidato a presidente por parte del oficialismo en ese momento. Los logros que tuvo fue obviamente la administración de todo lo que era el transporte, que había un antes y un después de la tragedia de Once, y la descentralización del DNI, ¿sí? De volver de ser un trámite sumamente tedioso a ser un trámite sumamente ágil, en donde en todos lados había una oficina para vos renovar el DNI o sacar el pasaporte. Bueno, eso, el tema de la SUBE también había sido un hito en ese momento. Bueno, fueron hitos que habían puesto al Ministerio del Interior y Transporte y a la figura de Florencio Randazzo en un top of mind, en una recordación muy alta por parte de la ciudadanía. Nosotros fuimos hacia
otra conformación, el área de transporte pasó a ser un ministerio en sí mismo y eh, se desarrolló, se llevó adelante el Ministerio de Obra Pública, del Interior, Obra Pública y Vivienda a cargo de Rogelio Frigerio, con lo cual el diseño del ministerio iba a tener otro tipo de improntas. El equipo, sí, es importante esto de, bueno, el ministro en el medio y los secretarios a los costados, con las diferentes áreas que tenían, que ahora vamos a ir viéndolo un poquito a medida. Este es el Salón de los Escudos de Casa Rosada, un lugar emblemático. Digo, ¿por qué les estoy mostrando todo esto? Porque es parte del diagnóstico, es parte de entender cuáles son las figuras. Acá también teníamos, bueno, Adrián Pérez, que era representante de la coalición cívica en su momento. Estaba Aida Ayala, que era una dirigente chaqueña, ¿sí? Del radicalismo, que había sido intendenta. Sebastián García de Luca, que representaba al peronismo de la provincia de Buenos Aires. Caldarelli, que era un técnico que acompañó a Rogelio durante mucho tiempo también en diferentes lugares. Daniel Chaín, que venía del grupo SOCMA, de la asociación con el grupo Macri, digo, una persona muy cercana al presidente. Y Domingo Amaya, que había sido intendente de la ciudad de San Miguel de Tucumán, peronista él. Lo cual, este diagnóstico también es importante entender cuáles van a ser las figuras más relevantes dentro de un ministerio, entender de dónde vienen, o cuál es su impronta, cuál es su perfil también. Acá, salvo Caldarelli, que era un perfil mucho más técnico, todos tienen un perfil público y político, ¿sí? Entonces también desde el área de comunicación tenemos que tener en cuenta eso para saber con los actores que nos vamos a relacionar dentro del ministerio. Porque obviamente nuestra responsabilidad, ser la dirección de comunicación del ministerio y del ministro, era trabajar directamente sobre la figura del ministro y potenciar esa imagen, ¿sí? Entonces había que ir compensando también las expectativas que tenían los otros funcionarios, ¿sí? Que de vuelta eran funcionarios relevantes y de peso dentro de una estructura ministerial también muy compleja. El Salón de los Escudos, como le dije recién, es un lugar en donde generalmente se recibe, o donde el ministro recibe. Acá en la puerta del fondo es el acceso directo a la oficina del ministro del Interior. Es donde él recibe a todos los gobernadores, intendentes y se hace los acuerdos. ¿Por qué traigo a colación esta imagen? Bueno, porque no encontré una imagen de cómo era previamente la oficina del Ministerio del Interior, entonces traje esta caricatura, este dibujo, que eran todos compartimentos estancos, ¿sí? Todos estaban encerraditos en espacios con paredes, y cuando yo les propuse cambiar, ninguno dijo, sí, vamos a cambiar. Al contrario, cada uno quería mantener su propio espacio, no quería perder su independencia. ¿Qué hice yo? Bueno, nada, tiré todas las paredes abajo y quedó así. ¿Sí? Todas estas, acá verán que tenían todas diferentes, bueno, lo van con los tendidos de los cables, ¿sí? Tenían todas paredes de Durlock. Les pedí a la gente de mantenimiento que tirara todo abajo, hiciera una gran oficina, que estaban todos conectados, todo el equipo conectado. Al fondo, donde ven una ventana, había una sala que fue la sala que designamos para las reuniones de equipo, ¿sí? Para que los chicos pudiesen tener reuniones con las diferentes áreas o entre ellos, y también un lugar, obviamente, para almorzar, que no es un dato menor tener un lugar para almorzar en cada una de las oficinas, ¿sí? Bueno, esta era el primer piso del edificio de la calle 25 de Mayo, ¿sí? Entonces, tiramos todas las paredes abajo. Mi oficina está para allá, para el otro lado, para que puedan interrelacionarse, para poder trabajar en conjunto. Digo, es muy importante, más allá de que obviamente el vínculo es constante, pero también la escucha activa entre ellos, decir, che, yo estoy en tal tema, yo estoy en tal otro, che, me pasa tal información. Bueno, eso es importante, ¿sí? En el día a día, ¿sí? Y sobre todo en contenidos o en procesos que son siempre transversales, ¿sí? Hay un inicio, pero después va tocando diferentes áreas. Entonces es importante tener esta comunidad. Acá tengo un poco la estructura de trabajo inicial, ¿sí? El área de planificación, ¿sí? Después esto
no voy a entrar mucho en detalle porque tienen esta presentación en el campus, van a poderla leer detenidamente, pero bueno, por ahí me voy a detener un poco más en el área de planificación, ¿sí? El área de planificación era la más importante o la inicial, no la más importante, sino la que daba el primer paso, ¿sí? Que tenía que ver con para dónde íbamos, qué teníamos que hacer, ¿sí? Había un anuncio que hacer, había que presentar una política pública, teníamos que hacer un evento, el ministro tenía que dar un discurso en algún lugar, ¿sí? Ellos llevaban la agenda de, de lo que había que comunicar y no solamente esa agenda, sino que esa agenda estaba estrechamente vinculada con las áreas, ¿sí? En cada una de las áreas que ya vamos a ver más adelante, en cada una de las áreas había un referente comunicacional que este equipo de planificación se comunicaba constantemente. Nosotros, como en las agencias de publicidad, teníamos a ejecutivos de cuenta, que cada ejecutivo de cuenta, me parece que eran 3 o 4, los equipos, los chicos tenían diferentes áreas a su cargo, ¿sí? Estos chicos eran especialistas en esa temática, ¿sí? Yo era especialista en vivienda, ¿sí? Trabajaba con el área de vivienda, entonces sabía todo lo que pasaba en vivienda, hablaba con el referente, me entrevistaba con el secretario, con los subsecretarios, ellos me contaban. Llevaba toda la agenda de contenidos de vivienda para después poder transmitirle a las demás áreas qué era lo que teníamos que hacer con un anuncio, con la presentación de un programa, con la visita a un complejo de viviendas, la entrega de llaves, lo que sea, ¿sí? Lo que sea, pero esa área de planificación, a partir de esa área de planificación empezaba todo, ¿sí? Discurso, vínculo ciudadano, análisis de opinión pública también, ¿sí? Las encuestas, producción de contenidos y comunicación digital conformaban toda la oficina o todas las áreas de comunicación que nosotros teníamos dentro de la dirección. El plan, ¿sí? Análisis de marcas, canales de comunicación, definición de objetivos, presentación institucional, diseño del plan de comunicación. Este es el plan, ¿sí? El Ministerio del Interior tenía todas estas áreas eh, dentro de su responsabilidad, ¿sí? No quiere decir que estos eran temas puntualmente de, de secretarías, ¿sí? Sino que muchos eran propios de varias secretarías. Entonces teníamos el área de vivienda, teníamos el agua potable, que acá lo teníamos con la empresa de AISA, y también con el área de infraestructura, las cloacas exactamente lo mismo, control de inundaciones, asuntos públicos y transparencia, espacios públicos, pavimentación, migraciones, DNI, pasaporte, bueno, todos estos eran los temas que nosotros identificamos que eran importantes comunicar, ¿sí? Que tenían del otro lado un público objetivo sobre el cual nosotros podíamos trabajar, ¿sí? Entonces, nos plantamos y vimos todo esto. El primer análisis fue plantear el diagnóstico y ver cuáles son los hitos de comunicación que teníamos tanto para el primer año como para el segundo año. ¿Por qué el segundo año y no mucho más que eso? Bueno, generalmente las planificaciones en los gobiernos se hacen en función de las próximas elecciones, ¿sí? Cada 2 años votamos, entonces una vez que nosotros empezamos el 10 de diciembre del 2015, ya estábamos visualizando las elecciones del 2017. Entonces, todo lo que nosotros lleváramos adelante, tanto de la gestión como de la comunicación, tenía cierta fecha de vencimiento como objetivo a mediano plazo, ¿sí? Que era marzo, abril del 2017, ¿sí? Ahí nosotros teníamos que llevar adelante toda la comunicación. Hasta esa fecha nosotros teníamos que llevar adelante la comunicación institucional. Después se transforma en campaña electoral, ¿sí? Y después volvemos nosotros después de las elecciones. Pero muchas veces también se toman cosas de gestión o muchas veces lo indicado es tomar cosas de gestión para usarlas en campaña. Nuestro ministerio generalmente era uno de los ministerios que suministraba muchísimo contenido a la campaña de Macri. Una de las cosas sobre las cuales nosotros tuvimos que trabajar era sobre el concepto de obra pública, ¿sí? El concepto de obra pública, recuerdan que antes del 2015 era un concepto bastante negativo, peyorativo, ¿sí? La obra pública era sinónimo de corrupción, habían aparecido los bolsos de López, estaba Debido, estaba Cristóbal López, bueno, había un montón de actores que estaban alrededor
de la obra pública que hacían que, que no sea algo positivo, sino al contrario, que al imaginario de la gente tenga una visión negativa, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos que hacer este caminito, digo, utilizar la obra pública con el vocero que teníamos para generar impacto en el vecino, ¿sí? Esto es lo que le decía recién, esto es un poco el esquema sobre el cual nosotros nos encontrábamos y sobre el cual nosotros queríamos. Obra pública, sinónimo de corrupción, incumplimiento. Obra pública, sinónimo de desarrollo, algo necesario, ¿sí? Cumplimiento en plazos, finalización, ¿sí? Foco en ejecución y cumplimiento son temas claves para traccionar los elementos positivos de la obra pública en la opinión pública, valga la redundancia, pública, ¿sí? Entonces, nada, nosotros ver cómo trabajábamos, sobre cuáles atributos y sobre cuáles mensajes tratábamos de construir de la obra pública algo positivo y no algo negativo. Este era un poco el mapa de medios sobre el cual nosotros nos íbamos a manejar, porque también esto es importante. Bueno, ¿qué canales tengo yo a disposición para poder comunicar lo que hago? ¿Sí? Esto llévenlo a una gobernación, a un municipio, a una empresa, a un área dentro de un municipio. Digo, esto aplica obviamente a todos. Digo, se saca y se pone, pero digo, tiene que ver con esto de entender el contexto de los canales que nosotros tenemos a disposición, ¿sí? Entonces nosotros teníamos los medios online y los medios offline. Acá van a ver que los medios online estaban los del Ministerio y también los de Casa Rosada, porque nosotros a través de los activos digitales de Casa Rosada también comunicábamos mucho, los canales de YouTube, los canales de Instagram, la publicidad eh, paga, ¿sí? Nosotros también teníamos la posibilidad de pautar en redes sociales. Nuestra página web, que fue un elemento muy fuerte, a veces la página web queda medio en desuso, pero la página web sirve para apuntalar muchísimos temas y sobre todo para dar apoyo a las diferentes áreas, ¿sí? Hay áreas que van a tener muchísima mayor exposición y otras no tanto, ¿sí? La página web sirve como un contenedor, ¿sí? Para contener a muchísimas áreas que quieren comunicar, que sienten la necesidad de comunicar y por ahí no tienen ese espacio suficientemente grande o prioritario dentro de lo que es la comunicación digital. Bueno, Twitter acá también. Twitter, acá van a ver, después cuando vean la presentación un poco más en detalle, cuáles eran los actos que teníamos. Por ejemplo, acá en Facebook teníamos el Facebook de Frigerio, el de Procrear, el del Ministerio, el de Migraciones, el RENAPER, el de AISA, el de DINE, el del INCAP, ¿sí? Bueno, todos estos eran defectores que nosotros teníamos y que utilizamos para poder comunicar. Hay una cuestión importante que no me acuerdo si viene o no viene. A ver. No, no la puse. Se las comento rápidamente. Nosotros cuando entramos también encontramos una multiplicidad de activos digitales. Era algo así, ¿sí? Como esta foto que ven. Muchísimas marcas que convivían en un mismo ecosistema político, ¿sí? Entonces, como que encontrábamos todos compartimentos estancos, ¿sí? Cada área del Ministerio del Interior y Transporte tenía su propia marca, su propio color, su propia manera de comunicar, su propia tipografía. Lo que nosotros tratamos, o tratamos no, lo que nosotros fuimos e hicimos fue unificar toda esa comunicación. Primero, por un lado, para darle el mismo tono, el mismo color, la misma identificación, para que la gente identifique rápidamente que trataba del mismo gobierno. Y por el otro lado fue cerrar muchísimos activos digitales, que esa es una de las grandes batallas que damos desde la comunicación con los funcionarios. Los funcionarios constantemente quieren abrir sus propios activos digitales, ¿sí? Sus propias cuentas de redes sociales. Entonces viene la dirección de la vivienda no sé cuánto, dice, yo quiero tener mi Instagram. No, no podés tener tu Instagram. No, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque no puedes tener tu Instagram, porque invertir en la creación de un Instagram, invertir en contenido, ¿sí? En poner contenido, en generar una conversación, en que gente te siga, lleva muchísimo tiempo y muchísima plata, ¿sí? Entonces, es mucho más fácil para concentrar la comunicación que todo esté canalizado por una cuenta que sea la cuenta referente, ¿sí? Y nosotros en esos casos utilizábamos las cuentas del ministerio o las cuentas de Rogelio. ¿Por qué había unas cuentas u otras cuentas? ¿Sí?
Por ejemplo, acá habíamos visto que había cuentas como la de la Dirección Nacional Electoral, la del RENAPER, la de Migraciones. Bueno, ¿por qué mantuvimos? Porque tenían una relación directa con el ciudadano, ¿sí? Brindaban un servicio. La gente que necesitaba hacer un trámite, ya sea de migraciones o del Registro Nacional de las Personas, le escribía directamente de esas cuentas y ya las tenía como cierta referencia, ¿sí? Entonces tenían una cantidad de seguidores grande que podían tener un ida y vuelta. Bueno, todas esas cuentas nosotros las mantuvimos. Las que no mantuvimos fueron las cuentas que entendíamos que no tenían posibilidad de crecimiento, que no brindaban un servicio puntual, o por ejemplo Procrear. Procrear fue una marca muy fuerte durante mucho tiempo, que estaba en los sorteos, que la gente se anotaba, etcétera, etcétera, entonces esa también la decidimos mantener. Medios online, medios offline, perdón, es que voy corriendo, pero el tiempo es tirano. Los medios offline, exactamente lo mismo, vía pública, radio, TV, gráfica, comunicación directa también, se utiliza muchísimo, comunicación directa, los flyers, los SMS, IBR, el tema de los folletos también, call center, bueno, hay un montón de cuestiones que tiene que ver o que están relacionadas a lo offline que también se utiliza y que obviamente tenemos que tener una, eh, un mapeo de los diferentes canales en los cuales vamos a trabajar. Teniendo en cuenta este caos de información y de gestión, decidimos aglutinarlos en estos 5 planes, ¿sí? En una primera etapa. Esto nos estamos situando en mayo-junio del 2016, ¿sí? Primer año de gestión. Entonces, para ordenar un poco, o para ordenar la oferta de programas y de contenidos y ordenar la comunicación, implementamos estos planes, ¿sí? Plan Nacional de Vivienda, de Hábitat, de Agua, Renovación Urbana y Arquitectura. Y a partir de estos títulos nosotros los íbamos contando qué era lo que estaban haciendo cada uno de ellos, ¿sí? Era la primera manera que nosotros teníamos, o era el primer paso para identificar y relacionar lo que el Ministerio del Interior hacía, ¿sí? Entonces, a través de estos planes, de estos títulos, nosotros ordenamos la gestión y la comunicación. En una segunda etapa, ¿sí? Ya más avanzado, con el ministro ya instalado, con las temáticas ya instaladas, fuimos sobre una cuestión mucho más sencilla, ¿sí? No tan programática, sino más aspiracional, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el Ministerio del Interior? Bueno, el Ministerio del Interior trabaja en temáticas que están relacionadas con la casa, con el barrio y con la ciudad, ¿sí? Acuérdense, vivienda, agua potable, cloaca, control de inundaciones, transparencia, espacio público. Todo esto tiene que ver con la vida del ciudadano, ¿sí? Todos los ministerios tienen que ver con la vida del ciudadano, pero nosotros teníamos de manera transversal muchísimas cuestiones, desde la posibilidad de darle a alguien la casa o el que tenía una casa, darle agua potable, darle conexión a gas, darle la parte de también de, sí, agua potable, cloaca, gas. El barrio también trabajábamos sobre todo lo que era renovación urbana y el tema de ciudad, como por ejemplo con obras contra las inundaciones, ¿sí? Entonces, bajo estos 3 conceptos, nosotros empezamos a comunicar en una segunda etapa. Esto ya fue después de las elecciones del 2017, que fue como un relanzamiento de la gestión o de la comunicación del Ministerio del Interior. Y el concepto era este, ¿sí? Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda, un mejor lugar donde vivir, ¿sí? Esto era lo que nosotros trabajábamos sobre el concepto sobre el cual nosotros trabajamos, y esta es la aplicación, ¿sí? Obras para que mi casa sea un mejor lugar donde vivir, obras para que mi barrio sea un mejor lugar, obras para que mi ciudad. Este era un poco el resumen eh, de la nueva identidad del Ministerio del Interior. Más del plan, ¿sí? Un poco del plan que tiene que ver con la bajada, con la estrategia, con los equipos de comunicación. Bueno, esta planificación, ¿sí? O en realidad estos 2 gráficos que tienen acá, les va a marcar un poco la pauta sobre los cuales nosotros ordenábamos todo el trabajo, ¿sí? Y en esto les va a ser de gran ayuda a ustedes para poder llevar adelante cualquier
estrategia que quieran planificar, ¿sí? Primero se definen los ejes estratégicos, temas y mensajes centrales, ¿sí? Nosotros los habíamos definido al principio. La definición de los canales principales, ¿sí? Les mostré el mapa de todos los canales. El tono, la forma y la estética tiene que ver con esto, tiene que ver con esto, ¿sí? Eh, la conceptualización y generación de acciones comunicacionales, ¿sí? Las campañas, llevar adelante campañas de comunicación, planificación y seguimientos de hitos de comunicación, esto es calendarizar, un poco lo que dice, pero también tiene que ver con, bueno, cuáles son los hitos principales, ¿sí? Y lo de los hitos es algo que generalmente para nosotros era un trabajo que nos llevó mucho tiempo al principio, porque tengan en cuenta que nuestro ministerio tenía más de 5.000 en todo el país. ¿Cómo pensábamos o qué registro hacíamos para poder priorizar alguna obra o no? Porque por ahí nosotros decíamos, bueno, esta obra está en un pueblito chiquito, bueno, no es prioritaria, pero por ahí ibas al pueblo y te decían, mira, esta obra hace 20 años que la estamos esperando, ¿sí? Y bueno, el tema de ese 20 años que están esperando y que venga un gobierno y lo resuelva, termina siendo un hito importante, ¿sí? Porque hay gestión, porque mostrás gestión, mostrás empatía, porque mostrás celeridad, porque mostrás también que no solamente las grandes ciudades o las grandes provincias importan, sino también importan los pueblos pequeños. Bueno, fue muy difícil encontrar el criterio de priorización. Tuvimos que ir provincia por provincia, hablando con los referentes políticos de cada una de las provincias, porque también hay un tinte electoral. Es decir, che, mirá, porque acá también hay que sacarnos un poco la careta y hablar eh, cómo son las cosas, ¿sí? El referente comunicacional te va a decir en algún momento, che, tratemos de generar mejor vínculo con las intendencias o los municipios que son nuestros, ¿sí? Con los que no son nuestros, no es que no le demos nada, pero prioricemos a los nuestros, ¿sí? Que tiene una lógica política, por eso es comunicación política, si no, no sería comunicación política, ¿sí? Pues tiene una intencionalidad política en todo lo que hacemos. Entonces, todo ese mapeo, ¿sí? Así bien crudo estoy siendo, y poco académico, pero es un poco el análisis del caso, tiene que ver con eso, ¿sí? Tiene que ver con nosotros priorizar diferentes aspectos, ¿sí? Diferentes aspectos. Muchos aspectos están relacionados con lo político, pero muchos aspectos también están relacionados con la sociedad, con la ciudadanía, con la comunidad, ¿sí? Entonces, bueno, fue un trabajo que llevamos adelante durante todos los primeros meses de la gestión para poder entender cuáles eran los hitos importantes. Una vez identificados los hitos importantes, se calendariza las actividades, porque de vuelta, esto hay que distribuirlo de acá a, habíamos dicho, abril del 2017, ¿sí? Como primera etapa. Entonces, todos los meses, todos los días, todas las semanas, tiene que haber alguna actividad. El ministro tiene que tener una actividad, tiene que mostrar, tiene que recorrer la provincia y sobre todo teníamos un ministro del Interior que creo que le dio 2 vueltas al país, ¿sí? Recorrió las provincias, las 24 provincias, las recorrió, o las 23 provincias las recorrió por lo menos o al menos 2 veces, ¿sí? Obviamente que algunas provincias fueron muchas más veces, algunos municipios fueron más veces, otros menos veces, pero era un ministro que viajaba, que estaba en contacto con el territorio constantemente, ¿sí? Eh, y abajo tenemos la estructura de los equipos de comunicación, ¿sí? Bueno, consensuar funciones y diseñar la estructura necesaria, relevamientos de equipos y recursos, lo que hablamos al principio, identificar la selección de roles faltantes, ¿sí? Muchas veces llegás y te falta alguien que edite videos, te falta alguien que escriba discursos. Nada, tenés que sumar, incorporar y tenés que, obviamente, negociar con tus superiores para que te den posibilidad de contratar. Establecimiento de procesos, o si no, también el tema de roles faltantes, ir a buscarlos a otras áreas, ¿sí? Nosotros empezamos, llegamos y nos dieron la posibilidad de contratar X cantidad de personas, pero con eso no nos alcanzaba, con lo cual tuvimos que salir a buscar en otras áreas personas que por ahí habían estado en temas de comunicación y nosotros veíamos importante poder sumar. Establecimientos de proceso de validación, metodología de seguimiento, esto también es súper importante, súper importante. El punto 4, hagan así con el marcador verde, importante, importante.
Esto es tan importante como que podés mantener el trabajo o te pueden echar, ¿sí? Si es un proceso de validación de los contenidos que vas a publicar, tranquilamente podés equivocarte, ¿sí? Y equivocarte puede ser una causa de despido, ¿sí? Más cuando estamos hablando de la figura de un ministro, de un presidente, ¿sí? Darle mal el contenido a un ministro o comunicar mal o hacer que el presidente comunique de manera errónea, eh, es súper importante tener esos pasos previos de chequear y rechequear la información con las áreas técnicas las veces que sean necesarias antes de publicar, ¿sí? Por ahí demoramos un poco más la publicación, pero tenemos que salir con contenido validado, ¿sí? Con contenido validado por todas las áreas y en todo caso, nosotros que desde la comunicación somos un canal, ¿sí? No es que somos los generadores del contenido, en todo caso digo, la responsabilidad queda en el área técnica, no en el área política comunicacional, ¿sí? Si nosotros le pifiamos en una palabra porque hicimos libre interpretación de lo que nos habíamos, no, hay un error, ¿sí? Después, obviamente, la parte técnica te va a pasar el contenido de una manera técnica, ¿viste? Que va a decir, che, esto la gente no lo entiende, la gente no lo va a leer, entonces, obviamente, nosotros lo ablandamos, ¿sí? Lo volvemos un producto comunicacional. Pero una vez que nosotros lo transformamos en producto comunicacional, tiene que volver al área técnica, ¿sí? El área técnica tiene que decir, sí, está bien, representa el sentido de lo que yo quiero decir. Perfecto, listo. Se toca enter y se comunica, ¿sí? Pero, digo, este establecimiento de proceso de validación y metodologías de seguimiento tiene que ser súper importante en cualquier equipo de comunicación, ¿sí? Si no hay ese chequeo y rechequeo de la información, de vuelta, podemos llegar a generar un caos, podemos llegar a generar un conflicto político y podemos llegar a perder el trabajo tranquilamente, ¿sí? Bueno, y acá también con equipos existentes, nuevos y otros proveedores, generalmente también uno tiene equipos in-house y fuera de la oficina, ¿sí? Son los proveedores, ¿sí? Proveedores que uno tener, proveedores que uno necesita contar como para poder fortalecer a sus equipos la comunicación que está generando. Tercer punto, la ejecución, ¿sí? Bueno, acá vemos un mapeo ideal de lo que es una oficina de comunicación, ¿sí? Una dirección de comunicación, ¿sí? Lo ideal es esto, ¿sí? Todos estos perfiles son los ideales, ¿sí? Todos los perfiles son los ideales. De vuelta, me van a decir, no, yo estoy en un municipio y, bueno, sí, obvio, y también es válido y seguramente una persona ocupa más de un rol o incluso más de 2 o 3 roles, pero esto es importante que ustedes lo tengan para entender la, la, la complejidad que hoy es también la comunicación o lo sofisticado o lo importante que es tener un buen equipo de comunicación con la mayor cantidad posible de perfiles, ¿sí? De vuelta, no voy a andar mucho en esto porque ustedes lo van a tener en la presentación. En esto sí, que es un poco el resumencito de lo anterior, digo, acá, ¿por qué estos dos bloques a los costados? Bueno, eh, por un lado le entran todos los contenidos, ¿sí? A la estructura, y la estructura la canaliza en función de cada uno de sus públicos, ¿sí? Sí, cada una, la prensa tiene sus contenidos, la opinión pública, la agenda y discurso, lo audiovisual, ¿sí? Ya sea trabajo interno o también trabajo externo, ¿sí? Un cliente externo, como pueden llegar a ser los equipos de prensa que trabajan con los periodistas y con los medios de comunicación, ¿sí? Y acá, que es estrategia de posicionamiento barra war room, ¿sí? La sala de situación o la sala de guerra, como se dice, que es la mesa chica, lo que yo llamo mesa chica de cualquier ministerio, de cualquier gobierno, ¿sí? Que son los que toman las decisiones en función
del posicionamiento inicial que nosotros queremos dar, ¿sí? Si nosotros queremos que nuestro ministro pase desapercibido, va a ser una estrategia. Si nosotros queremos que nuestro ministro tenga una relevancia, ¿sí? O por ahí el gobierno quiere que ese ministro tenga una relevancia, las decisiones van a ser otras, ¿sí? Entonces, es muy importante tener una mesa de estrategia, una mesa chica, para ir tomando las decisiones en función de los objetivos que nos definen al principio de cada una de las gestiones, ¿sí? Entonces, ir marcando los tiempos, ir marcando las etapas e ir todo el tiempo midiendo y viendo si se están cumpliendo esos objetivos. Metodología de trabajo, acá también es una herramienta que nosotros utilizamos también para tipo brief, ¿sí? Cada una de las áreas tenía, bueno, cuál es el diagnóstico hoy, cuáles son las definiciones estratégicas, la elaboración del plan de comunicación, la implementación por etapas, porque a veces no solamente era un one shot, sino que por ahí eran diferentes etapas, y obviamente la evaluación y el monitoreo, ¿sí? Este es como un esquema de presentación también sencillo de cómo se lleva adelante una comunicación, ¿sí? Ya sea la presentación de un evento, la presentación de un programa, el discurso de un ministro. Bueno, esto es también para que ustedes vean eh, otras herramientas de metodología de trabajo. La parte de desarrollo de contenidos, ¿sí? Estrategia de contenidos, esto es más el tema em, del día a día de entender, bueno, cuáles son los mensajes que nosotros tenemos, ¿sí? Cuáles son los formatos que nosotros le queremos dar, la creatividad en la construcción narrativa y después a través de qué canales hacemos o a través de qué formatos también hacemos, ¿sí? Un spot, una historia, un sabías qué, ¿sí? Documentales. Bueno, después esos contenidos se transforman en, eh, en productos comunicacionales, ¿sí? La calendarización, lo que charlábamos antes, ¿sí? Tratar de tener la mayor cantidad de hitos mapeados y distribuirlos en el tiempo, ¿sí? Distribuirlos en el calendario, ¿sí? Eso nos va a dar a nosotros la posibilidad de armar una planificación y estar todo el tiempo comunicando, ¿sí? Acá el concepto de campaña permanente llevado a la gestión tiene que ver con eso, ¿sí? Con estar todo el tiempo presente ante la opinión pública, ¿sí? Un gobierno no puede descansar en comunicar. Digo, hoy estamos viviendo un fenómeno en donde la comunicación, porque algunos malinterpretan, dicen, no, el gobierno porque no tiene pauta oficial no comunica. No, es un error. El gobierno comunica un montón, el gobierno actual comunica un montón, comunica a través de otros canales, ¿sí? Y a través de otras maneras, a través de otros tonos, y obviamente centralizado en la figura del presidente. Hoy la mayoría de los ministros pasan desapercibidos, ¿sí? Eh, y obviamente la gestión que se está comunicando, ¿sí? Que la comunica el presidente, es una gestión netamente económica, ¿sí? El presidente tomó el tema de economía como tema prioritario en detrimento de todo, ¿sí? Por eso también se lo criticó muy fuerte al presidente cuando estuvo todo la ausencia de políticas sanitarias contra los mosquitos, ¿sí? O la demora en repelentes, bueno, todas cuestiones que estaban vinculadas a temas que no tenían registro, o sí tenían registro, porque siempre hay una etapa de dengue, siempre hay una etapa de gripe, siempre hay, digo, esas campañas existen desde hace muchísimos años y siempre se hacen. El tema es que al cambiar el eje y la manera de comunicar, todas esas campañas que salían en la televisión, que salían en la radio, dejaron de existir o por lo menos se suspendieron durante este año y el presidente solamente se limita a comunicar y a hablar sobre economía, ¿sí? Sobre economía. Los voceros principales de este gobierno, obviamente hoy Guillermo Franco tiene una relevancia muy importante por el tema de la ley de bases para que se pueda aprobar en, en, en el Congreso, la ministra Portonello, que tiene la parte de asistencia social, y obviamente
el ministro estrella, que es Caputo, que tiene la parte de economía y que en tándem con el presidente de la Nación son los principales voceros de este gobierno, ¿sí? Los otros temas, como pueden ser la parte de infraestructura, la parte de obra pública, la parte de educación, la parte de trabajo, pasan totalmente desapercibidos, incluso si eh, hacemos una encuesta acá rápidamente de si pueden nombrar a 3 o 4 secretarios, seguramente más de uno no lo sabe, incluso yo que vivo de esto, me va a costar encontrar a todos los secretarios o nombrar a todos los secretarios. Bueno, planificación. Y el último punto, ya bastante bien en tiempo, tenemos la evaluación, ¿sí? Como para terminar este proceso de planificación, ejecución, desarrollo del plan, ¡pum! Último punto, evaluar. Siempre hay que evaluar, siempre hay que medir, siempre hay que encontrar las herramientas como para poder entender si lo que estamos haciendo está bien o no, ¿sí? Si tuvo impacto o no, si hay que mejorar algo, si hay que corregir algo, siempre hay que corregir algo, ¿sí? Siempre hay que corregir algo. Aunque salga muy bien, siempre va a haber una ventanita sobre la cual nosotros vamos a poder movernos y poder mejorar eh, eh, incluso cuando nos va bien, tenemos la posibilidad de decir, che, nos fue muy bien, queremos más plata, ¿sí? Porque también eso es un poco el juego, ¿sí? Si nos fue bien en una comunicación que tuvo impacto, tuvo llegada, bueno, che, aprovechemos esto e invertamos más plata. Por eso es importante medir, porque la medición te va a dar la medida de si estás en el camino correcto o no. Em, Bueno, nosotros constantemente hacíamos estas métricas, ¿sí? De evaluar, acá ven redes sociales del ministro, Facebook, Instagram y Twitter. Obviamente que cada uno tenía su, su temática. Esta debe ser del 2017, porque dice agradecimiento en el búnker, debe ser que fue un año político, fue un año electoral, ¿sí? Entonces, pero el mejor rendimiento fue Día de la Madre, la foto de Rogelio con su esposa, ¿sí? Eh, en Facebook, por ahí tenía otro tipo de temáticas, y en Twitter también, ¿sí? Entonces, cada red social también tenía sus contenidos. Bueno, el cumpleaños de Delphi, que es una de sus hijas. Entonces, cada red social tiene su tono específico. Acá también tenemos redes sociales del ministro, cuántas historias habíamos subido, cuántos tweets, cuál era el rendimiento, ¿sí? Comparábamos de un año al otro, si comunicábamos más, si comunicamos menos, cuál fue la mejora, el alcance, ¿sí? Que habían tenido, cuáles habían sido las que mejor habían performado. Hacíamos un benchmarking también con otros funcionarios, de cantidad de seguidores, de alcance, bueno, también tener un poco el mapeo de todos los datos, ¿sí? Acá también habíamos, y esto lo cruzábamos también muchas veces con la opinión pública, ¿sí? Porque por ahí nosotros comunicábamos un montón o nosotros hacíamos más énfasis en la obra pública y nos interesaba saber si realmente esa comunicación tenía impacto o no. Y el impacto tiene que ver con la recordación. Si nosotros vamos y le preguntamos a la gente, ¿qué recuerda de este gobierno? La obra pública. Genial, bueno, buenísimo. La comunicación que nosotros estamos haciendo está teniendo impacto, ¿sí? Como de vuelta, ¿qué es la comunicación que recordamos del gobierno de Milei? La economía, la inflación, ¿sí? No hay otro tema que salga de su agenda, ¿sí? Entonces, esto es también la posibilidad de medir constantemente si la comunicación tiene impacto o no tiene impacto, ¿sí? Porque, de vuelta, las redes sociales te van a dar un montón de métricas diciendo, bueno, esta publicación performó muy bien. Sí, performó muy bien, quiere decir que la vieron X cantidad de personas y tuvo un alcance. Pero después también, para nosotros en comunicación política es importante el índice de recordación. Si eso no lo asocian con nuestro gobierno, después eso no se va a traducir en votos, ¿sí?
Entonces, para nosotros es importante que no solamente tenga mucho alcance la publicación, que va a decir, che, la publicación estaba buena, ¿sí? Era sobre un tema que a la gente interesaba, bien, eh, pero también tiene que ver con después preguntarle, las obras públicas, ¿vos las asociás con nuestro gobierno o no? ¿O las asociás con otra persona o con otro gobierno? Lo mismo con las personas. ¿La obra pública la asociás con Dietrich o con Frigerio? Bueno, es importante eso para nosotros saber si estamos comunicando de manera eficaz, ¿sí? De manera correcta y está generando un buen impacto. Y estamos obviamente a los objetivos. Nosotros estamos llegando a la hora también. Bueno, campaña de AISA también, una evaluación que nos daban. Esta fue otra campaña que hicimos de Mejor Hogar, inclusión financiera, y bueno, muchas gracias. Rápidamente, fue muy rápido todo. Pero quiero leer preguntas, a ver si hay preguntas. Yo mientras ves las Y preguntas, si no, Pablo, si me háganmelas las permitís, preguntas. eh, hola, Háganmelas las Pauli, preguntas. ¿me escuchan? Sí, Hola, ¿me escuchan? dejé de compartir, ahí estoy. Dejo de compartir. Sí, te escucho. Ahí estoy. Bueno, yo en nombre del instituto te queremos agradecer, no solo por saber comprender este recorte de horario que tuvimos por el día de hoy, sino por la No, no optimización pasa del nada. tiempo y ponerte siempre la camiseta del instituto. Así que bueno, muchísimas gracias. Las preguntas. En la bibliografía aparece el manual de marketing y comunicación política. ¿Se lee algún capítulo en específico? No me acuerdo si puso algún capítulo específico, pero el marketing, el manual se lee muy rápido. Y obviamente en el índice, fíjate, de los temas de comunicación de gobierno, tengan que ver como de comunicación de gobierno. Si no mal recuerdo, ese manual está el artículo de los hermanos Reina, ¿sí? De Augusto y de Máximo Reina, que habla también un poco de los equipos de comunicación. Creo que te estás refiriendo a eso. Hugo, desde Pinamar, todo lo que contaste me recuerda a lo que pasó en Pinamar cuando me hice cargo de la oficina. Totalmente identificado. Bueno, saludos a Víctor y a Pinamar. Diego, ¿la estructura de comunicación se adapta al organismo o el organismo debe adaptarse a la estructura que traiga en mente el director del área? No, generalmente las estructuras se adaptan. A ver, hay un poco y un poco, ¿sí? Porque obviamente depende de la cultura que tenga la institución sobre la cual vos vas a trabajar, va a ser mayor o menor el grado de adaptación que uno tenga. Como líder de equipo, uno siempre trae su impronta, ¿sí? Su visión, y además también una impronta del gobierno del cual forma parte. Una cosa es el gobierno de Cristina Kirchner y otra cosa fue el gobierno de Mauricio Macri, ¿sí? En el medio uno se encuentra con gente que venía de trabajar en la gestión anterior, ¿sí? Entonces, obviamente, tenés que adaptarte a la cultura que venían trabajando el equipo, pero también tratar de ir imponiendo tu propia visión. Lleva su tiempo, obviamente, como cualquier oficina de trabajo, en cualquier empresa. En algunas organizaciones cuesta un poco más, qué sé yo, por ejemplo, AISA, ¿sí? La empresa de aguas. Bueno, es una empresa que ya tiene muchísimos años y generalmente la visión ya está más o menos clara. Uno, como líder eh, político, por ahí incorpora ciertos matices. En el caso del ministerio que me tocó a mí, fue casi todo nuevo, porque era una estructura nueva. Era Ministerio del Interior y Transporte y pasó a ser Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda. O sea que todo nuevo. A nivel ciudad, ¿cuál es el área que mejor está comunicando? No sé si hay un área. El gobierno de la ciudad generalmente tiene una impronta muy fuerte de una comunicación muy centralizada y en el posicionamiento de la marca ciudad muy fuerte. Hoy no veo a alguien que esté comunicando mejor que otro. Sí sé o veo que hay una temática también que tiene que ver con el orden, ¿sí? Que tiene que ver con la limpieza, que tiene que ver con el respeto al espacio público. Bueno, esos son los ejes, ¿sí? Que hablamos de los ejes. Bueno, esos son los ejes que hoy el gobierno de Jorge Macri está tratando de llevar la conversación y la comunicación para ese lado. Roxana Morcelli, el gobierno actual en su forma de comunicar con redes sociales no está dejando afuera un grupo etario. Sí, sí, obviamente, que deja un montón de gente afuera. Igual, más allá de eso, es muy buena la pregunta de Roxana. El gobierno da dos batallas comunicacionales. Una la da en las redes sociales, que es donde parte todo. Pero después
todo lo que pasa en redes sociales, los medios de comunicación tradicional los recogen, ¿sí? Los programas de TN, La Nación Más, etcétera, etcétera, recogen las conversaciones que se dan. Digo, hoy la conversación de hoy Milei tuiteó, el león está de vuelta, lloran los socialistas por esta pelea con España. Bueno, yo mirando los medios de comunicación, así medio de reojo, vi que todo el tiempo estuvieron hablando sobre España, ¿sí? Bueno, un poco, no es que las redes sociales sí dejan a un grupo etario, pero en este contexto ese grupo etario es contenido por los medios de comunicación más tradicionales. Marta, ¿cuál es a tu criterio de todas estas estrategias la que mejor comunican? No sé a qué te referís con todas estas estrategias, porque en realidad las estrategias se adaptan a los objetivos que uno persigue, no hay una estrategia. Por ahí vos te referís a los canales de comunicación. Bueno, lo ideal es poder trabajar con todos los canales de comunicación, ¿sí? Como les mostré ahí los dos enjambres de medios. Lo ideal es poder trabajar, después más chico, más grande, pero siempre tenés que trabajar con lo online y con lo offline, ¿sí? Con todo lo que vos tengas a disposición. No sé si era por ahí, Marta, la pregunta, pero las estrategias las define uno en función de los objetivos que persigue. Lucila, la comunicación en Facebook e Instagram deben ser espejo. Me sugirieron eso desde una consultora, pero me genera dudas. Sí y no. Los públicos son diferentes de Facebook e Instagram. No necesariamente tienen que ser espejo, salvo que la temática sea suficientemente importante. O también, por ejemplo, sí, no. Eh, yo quiero comunicar la tasa, ¿sí? Y la tasa es lo más importante que tengo para comunicar. Bueno, la tasa la voy a tratar de comunicar en todos los canales que yo tenga. Lo voy a comunicar por Twitter, por Instagram, por Facebook, lo voy a comunicar por TikTok, se lo voy a vender a la prensa, voy a hacer una nota para televisión, voy a hacer una nota para radio. Voy a tratar de que la tasa aparezca en todos lados, ¿sí? En cambio si hay contenido que solamente va para Facebook o para Instagram, ¿sí? Depende mucho del producto, ¿sí? Del producto que uno quiera comunicar o uno tenga para comunicar. Ahí está un poco la relación entre esto de espejo o no espejo, ¿sí? Generalmente todos sugieren que si vos vas a comunicar algo en una red, la comuniques en la otra red, porque nada, es parte de una misma institución y para estar en línea y obviamente para que llegue más. Y Pablo dice, ¿qué entendés por posicionamiento? Bueno, el posicionamiento tiene que ver con eso, ¿sí? Es decir, yo tengo la tasa y necesito que la tasa tenga la conozcan todos, ¿sí? Entonces, el posicionamiento es el posicionamiento frente a la opinión pública, ¿sí? La existencia de la tasa, qué características tiene la tasa, qué función tiene la tasa, para qué sirve la tasa, cuánto es la vida útil de la tasa. Bueno, todo eso tiene que ver con el posicionamiento. Agustina me dice, una mala propaganda, te voy a corregir, Agustina, no es propaganda sino publicidad. Una mala publicidad es buena. Es decir, cuando medimos las redes sociales, ¿importan los likes o los comentarios? ¿Qué tan importantes son los comentarios negativos? ¿Restan o se suman los positivos? Porque dan mucha visibilidad y hacen funcionar al algoritmo. ¿Conviene borrarlos o dejarlos? Bueno, un montón de preguntas me hiciste, Agustina. Es como para una clase. Sí, importan porque los algoritmos, las, las plataformas premian las publicaciones que mayor interacción tienen, con lo cual, obviamente que importan, que le den like, que comenten, que lo compartan, digo, es parte de la vida que tiene un posteo. Eh, Acá el alcance también es importante, incorpora a alguien un comentario, sí, obviamente el alcance también es súper importante, el alcance es a cuánta gente llega la comunicación, pero también obviamente los comentarios y las interacciones. Con respecto a los comentarios negativos, como pueden ser insultos, pone su vara de tolerancia, ¿sí? Ahí nosotros, por ejemplo, comentarios opositores no borrábamos, sí insultos. Sí, insultos. Los insultos nosotros lo borrábamos e incluso no bloquea, me parece que no bloqueábamos, me parece que teníamos como política no bloquear usuarios, salvo que viéramos que era un troll o algo así. Pero si era un ciudadano que de repente se enojó, borrábamos
el comentario. Ya termino, son las 6. Me está sonando. Víctor Sánchez, profe, buenas tardes. ¿Cómo se articulan los planes de vivienda con los municipios? Bueno, esa es, Víctor, es una pregunta para otro momento. ¿Qué peso en la imagen tiene el mano a mano que puedan intercambiar un ministro, por ejemplo, muchísimas. Nosotros hacíamos mano a mano con periodistas, cada vez que el ministro iba a cada una de las provincias o municipios, había un momento en donde nosotros tratábamos de que tenga un mano a mano con un vecino, que tenga un mano a mano con alguna asociación. Digo, es importantísimo también que se nutra no solamente de la escucha política, del político que todo el tiempo le está hablando en cierto tono, sino que también se nutra de lo que la gente, de lo que el ciudadano y lo que la comunidad piensa o demanda también. Las redes de qué municipio y o gobierno nos recomendaría para tomarlas como ejemplo, así poder adoptar. No tengo para recomendar, César. Digo, en eso ustedes vean, hay de todo, y traten de hacer ustedes su propia evaluación como para ver. Ahora no recuerdo si Morón, la municipalidad de Morón sacó un tuit muy interesante el otro día sobre el tema de la interacción de los chicos con el celular y de la vida real. Búsquenlo, Municipalidad de Morón. ¿Morón o Moreno? Morón o Moreno, alguna de las dos. ¿Podrías comentar las pautas de trabajo final? No, eso, Ricardo de Uruguay, las pautas son para la semana que viene. Bueno, creo que nada más. Creo que respondí todas. Perdón de vuelta por el apuro, pero bueno, hay momentos en donde hay que responder a los mandatos superiores y estar un poco más acotado en el tiempo. Serán recuperados en algún momento estos minutos de tiempo, no se preocupen. Nada, de vuelta, muchísimas gracias siempre, 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 siempre.